Sospechamos que nuestra sospecha está en la línea de que no se declara la nulidad por la cual se les pagaría igualmente y no se declara la nulidad porque creemos que se piensa seguir actuando igual, sin contrato, sin procedimiento de contratación ni licitación, sin autorización y sin disposición del gasto. Y yo me pregunto, si estuvierais en la oposición, si estuvierais en nuestro lugar y el partido que gobernara os presenta lo que estáis presentando ustedes aquí hoy, ¿cuál hubiera sido vuestro posicionamiento? Y otra pregunta, ¿se va a seguir actuando de esta manera? ¿Se piensa poner solución? Gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, ¿quieren intervenir? Bien, tiene la palabra el proponente. Sí, bueno, le voy a explicar un poco al concejal de Ciudadanos. No son facturas sin control, eso se lo ha inventado usted. No aparece en ningún momento del informe que se diga que son facturas sin control. Yo le explico, porque yo entiendo que usted no conozca el funcionamiento del ayuntamiento, yo le explico lo que ocurre, no solamente ahora, sino siempre ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Desgraciadamente, lo ideal es que no ocurriera, que hubiera vicios del procedimiento que impidieran el pago de las facturas. Eso es lo ideal. Pero luego siempre hay una u otra circunstancia que lo que lleva es que en algún momento se ha producido un vicio. Yo se lo pongo muy claro. Mire usted, tenemos una factura que a mí, por ejemplo, me llamó la atención cuando vi que estaba en OPA, de los castillos que se le entregan a los funcionarios cuando se jubilan, ¿vale? Que es la que aparece en el número 2 de la relación. Bueno, cuando yo pregunto, bueno, ¿esta factura qué le ha pasado? Bueno, pues me comenta, no es que se iba a hacer con un pago justificado, pero el proveedor, en vez de entregarle la factura a la jefa de alcaldía, pues la presenta por registro y empieza el trámite de una factura normal, no como pago justificado. Cuando la funcionaria se da cuenta, devuelve el dinero y la factura sigue su curso, con lo cual no había decreto de aprobación. Eso es un ejemplo, ¿vale? La UTE Las Calandrias. Dice usted del ejercicio, es que nos ha regularizado ahora. Nos ha dicho, mire usted, las toneladas de basura que usted había presentado han sido más y, por tanto, tenéis que aportar esto, ¿vale? Y tenemos que pagar ahora, este año, regularizaciones de años anteriores, porque es cuando lo ha puesto de manifiesto esta UTE Las Calandrias. O, por ejemplo, el seguro al que usted ha hecho mención. Cuando tenemos los jubilados, las altas y las bajas, pues siempre hay liquidaciones complementarias por parte de la aseguradora que te dicen, pues este año ha tenido el ayuntamiento más trabajadores, este año ha tenido menos y como consecuencia de eso hay que hacer una liquidación complementaria. Es decir, todas son circunstancias, cada una distinta, que hacen que en cualquier momento el procedimiento no esté inmaculado, como debería ser lo exigible, como es el 90% del procedimiento, y que produce como consecuencia pues que no se pueda pagar si no hay este reconocimiento extrajudicial de crédito. Por tanto, no estamos hablando de facturas sin control, estamos hablando de procedimientos que han estado viciados en algún momento y que este procedimiento hay que utilizarlo para corregir ese vicio que ha tenido y poderse pagar. Por eso se contempla en la ley este procedimiento. Dice usted que si nosotros hubiéramos estado en la oposición y se hubiesen presentado estas facturas, ¿qué es lo que hubiéramos hecho? Pues lo que hacíamos en la oposición, ¿vale? Mínimamente abstenernos. Mínimamente abstenernos, ¿vale? De hecho, vea usted las actas anteriores cuando el PSOE estaba en la oposición para ver cuál fue el posicionamiento, no solamente del PSOE, sino de Izquierda Unida, entonces también la oposición, que se abstenía, porque se entendía, bueno, quizá la gestión no va a haber un voto favorable, porque al fin y al cabo es un tema que tiene que resolver el equipo de gobierno, pero tampoco un voto en contra. Esa pregunta, es decir, es una pregunta que ya tiene respuesta porque es lo que hemos hecho en el histórico. Con respecto a lo que usted dice que debería procederse a la nulidad, depende del tipo de factura. Es cierto que a lo mejor la interpretación que hace el Consejo Consultivo es que en aquello que no tuviera un contrato aprobado, un decreto aprobado contratándolo, podría darse la nulidad, decretarse la nulidad y indemnizar al proveedor con el importe de la factura. El resultado es exactamente el mismo. Lo que ha sido tradición en este ayuntamiento es que todo se meta como reconocimiento extrajudicial de crédito. Es cierto que en base a esa nueva interpretación que está haciendo el Consejo Consultivo, pues
se pone de manifiesto por parte de intervención, no solamente de aquí en este ayuntamiento, sino en otros ya lo están haciendo, ese nuevo criterio que podríamos utilizarlo, pero que no era el procedimiento que se ha venido realizando. Entre otras cosas, porque entendemos que este procedimiento es más transparente, porque lo trae a pleno para que se conozca. Una declaración de nulidad, en términos generales, lo va a hacer el órgano de contratación, que normalmente es el alcalde, con lo cual se decreta la nulidad y se reconoce la indemnización y el pleno ni se entera. Podemos optar por ese mecanismo, pero entendemos que este es mucho más transparente. De todos modos, no hay ningún tipo de problema en buscar el otro mecanismo decretando la nulidad y procediendo a la indemnización. Pero para que usted se quede claro, son facturas que evidentemente representan un porcentaje muy minoritario de lo que es la contratación en el ayuntamiento, que lo ideal es que todo funcionara perfectamente y que no hubiese ningún vicio, entre otras cosas, por los proveedores. Pero que, como es imposible que no haya ningún tipo de error, pues para eso está este procedimiento, con lo cual lo que se pretende es subsanar y poderle pagar a los proveedores, porque los proveedores han prestado el servicio, las facturas están conformadas por los técnicos y evidentemente le tendremos que pagar. No nos vamos a quedar el ayuntamiento con el dinero cuando encima ha sido un error no imputable a los proveedores, sino al propio funcionamiento de la administración. Bien, muchas gracias. ¿Quiere turno de réplica? Por supuesto que estamos conformes, estamos de acuerdo en que hay que pagar a los proveedores. Hasta ahí podíamos llegar, de que no se le pagara a los proveedores. Lo que sí que estamos hablando de un vicio, como ha dicho, incluso del año 2016, de contratos que no se han prorrogado desde el 2014. Creo que esos vicios o ese margen, hasta llegar a 130.000 euros, hasta llegar a 21,5 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, creo que ese margen no es un pequeño margen, es un margen demasiado ancho como para no intentar ponerle solución. Y la pregunta que le comenté, ¿se va a seguir este procedimiento o se va a intentar buscar solución a todos esos contratos que no se han prorrogado? Gracias. Bien, muchas gracias. Cierra las intervenciones el proponente. Sí, bueno, lo he comentado anteriormente, dice usted factura de 2016, ¿no? O sea, las que tenemos ahora. Hay facturas de décadas. Es que no tenemos solamente los 137.000 euros que estaremos a aprobar en este punto. Lo he dicho al principio, tenemos 7,5 millones de operaciones que están en esta situación. Es decir, que no se han podido pagar por cada una vicisitud determinada, ¿vale? Eso es lo que comenté al principio, de que tenemos que ir reduciendo. Es decir, cuando usted me pregunta, ¿se va a traer más expedientes de este tipo? Tenemos que traerlo. Es lo que nos hemos comprometido en el plan de ajuste. Es más, se ha reducido considerablemente. En 2014, por ejemplo, el presupuesto se cerró con 11,5 millones de facturas en OPA, que se llama, es decir, en operaciones pendientes de aplicación. Ahora tenemos 7,5 millones, una cantidad inferior, pero aún así excesiva. Y eso es lo que nos puso el Ministerio en advertencia. Tenemos que ir saneando esas operaciones para darle cobertura presupuestaria y que se puedan ir pagando. Con respecto a si se va a traer las que tenemos hechas, las que tenemos en OPA, hay que traerlas. Evidentemente, no se puede traer 7,5 millones en un año. Tendremos que planificarlo en el tiempo e irlo saneando en el tiempo, como de hecho está en el plan de ajuste. Con respecto a los servicios que no tienen contrato, evidentemente lo que estamos es regularizando los servicios que no tienen contrato. Eso es lo que se está haciendo. Que no va a haber más errores, ni un error, por ejemplo, que le pongo. Una de las contrataciones nuevas que estamos haciendo son los contratos marcos. Los uniformes de la policía local, por ejemplo, lo hemos hecho con contrato marco, ¿vale? Bueno, por contrato marco lo hemos hecho, lo hemos firmado, lo hemos formalizado, y cuando ya estaba el contrato firmado, desde policía local se hace ya el pedido de uniforme, entendiendo que ya el contrato está firmado. ¿Qué ocurre? Que como es una modalidad contractual relativamente nueva en el ayuntamiento, la policía no sabía que había que hacer un contrato derivado después del contrato, con lo cual ese pedido tiene un vicio
estando licitado y todo, tiene un vicio porque no se ha hecho el contrato derivado, con lo cual hay que traerlo a OPA para subsanarlo. Es decir, que hay 20.000 circunstancias que van a necesitar que hagamos este procedimiento para poderlo comprar. Lo ideal, que no hubiera, eso es lo ideal, subsanar los 7,5 millones que tenemos y que no hubiera más, pero evidentemente eso no es factible porque sabemos que algún error siempre va a haber. Lo ideal es que no haya, por dos cosas. Primero, porque esto lo único que hace es duplicar el trabajo en el ayuntamiento, que hay que preparar un expediente que en condiciones normales no tendríamos por qué hacer. Y segundo, porque significa un retraso considerable a los proveedores que no pueden cobrar en condiciones normales porque tienen que esperar a que lo subsanemos. Por tanto, ¿intención de que esto se mantenga? Ninguna. ¿Que se va a subsanar? Evidentemente, no depende muchas veces de nosotros, son errores en la tramitación del procedimiento, en la inmensa mayoría pues, de los aparatos administrativos del ayuntamiento. ¿Y que hay que traer expediente? Tenemos que traerlo porque una de las medidas del plan de ajuste es ir disminuyendo esos 7,5 millones de euros, que algunos son incluso de la Seguridad Social, de ejercicio que no se pagaba y que lo estamos incorporando poco a poco en los presupuestos. Bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 12 votos a favor, 9 abstenciones. Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Punto número 5, moción del concejal del Grupo Mixto correspondiente a Ciudadanos, Gilberto Bernal Reyes, en relación con las mociones aprobadas. Señor secretario. La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre del año 2019, al punto tercero, ha emitido el siguiente dictamen. Por mayoría de los miembros de la comisión presentes, es decir, con 5 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los representantes del Grupo Mixto, don José Manuel Sánchez Guzmán y don Pedro Pablo Santamaría Curtí, don Gilberto Bernal Reyes, don Moisés Rodríguez Fenix, todos los del Grupo Mixto, y 4 abstenciones del señor presidente accidental y de los miembros del Grupo Municipal Socialista, acordó y también favorablemente la siguiente moción del señor concejal del Grupo Mixto, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, don Gilberto Bernal Reyes, en relación con las mociones aprobadas. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Vamos a ver, la moción que se trae aquí es más que nada buscando un poquito de más transparencia a las mociones que se van trayendo mensualmente. La exposición de motivos de esta moción es: las mociones son el instrumento político fundamental gracias a la cual los partidos políticos con representación en las instituciones presentan propuestas para su debate y aprobación en el Pleno Municipal. En muchas ocasiones, estas mociones reflejan directamente las ideas, necesidades e inquietudes que transmiten los propios ciudadanos a sus representantes políticos, elegidos a través de las urnas. Por lo tanto, se trata de uno de los pilares fundamentales en los que se articula nuestro sistema democrático. A pesar de su importancia, la ejecución de un número elevado de las mociones aprobadas se retrasa demasiado o directamente no son ejecutadas. Somos perfectamente conscientes de que para llevar a cabo muchas de estas mociones es necesario dotar una partida económica al respecto y asignar recursos humanos a tal efecto, algo que sin duda retrasa y dificulta su puesta en marcha. Sin embargo, esto no debe alejarnos de nuestro objetivo principal, que es el cumplimiento en el menor tiempo posible, adaptándolo a los recursos disponibles y a las circunstancias concretas. Aunque el retraso o el incumplimiento de estas mociones aprobadas pueda estar justificado por las causas comentadas, el ciudadano tiene derecho a conocer esta información, ya que de lo contrario se está generando una incertidumbre innecesaria y creando falsas expectativas. En definitiva, debemos de ser responsables de los acuerdos alcanzados por el Pleno para con nuestros vecinos y debemos comprometernos en la materialización de estos acuerdos en el menor tiempo posible. Debemos también ofrecer información precisa a los ciudadanos para que puedan conocer de quién parten las propuestas, quiénes las apoyan y el grado de cumplimiento de las mismas. Lo contrario socava profundamente la confianza de los vecinos en su ayuntamiento. Por lo cual, comparecemos en este Pleno para someter los siguientes acuerdos. Incluir en la página web municipal un apartado visible y fácilmente accesible en el que figuren todas las mociones aprobadas,
la fecha en la que lo fueron, el grupo municipal, el concejal proponente y el estado de ejecución de las mismas, así como información complementaria si fuera conveniente. Incluir todas las mociones aprobadas desde el comienzo de la legislatura actual y asimismo se informará en este pleno con carácter anual del estado de ejecución de las mismas. Esta es la moción que hoy traigo aquí. Por supuesto, se puede enriquecer aún más, pues incluyendo que en las juntas de portavoces se pueden ver cómo ha ido evolucionando las propuestas y se puede enriquecer mucho más. Es una base para ir trabajando en pro de la transparencia de este pleno. Gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Mixto, intervendría el señor Moisés Rodríguez, en primer lugar. Gracias, señor. No lo voy a hacer a capela. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde, compañero, compañera de corporación, vecinas. Buenas tardes a todas. En muchas ocasiones, sobre todo desde los grupos de la oposición, ¿no?, traemos determinadas propuestas. Voy bien, gracias. Traemos determinadas propuestas que podríamos diferenciarlas, ¿no?, como por ejemplo las declaraciones institucionales, que no implican nada a un ayuntamiento, pero sí nos implican a los concejales y a los grupos desde un posicionamiento político, ¿no? Después también muchas veces presentamos a algunos grupos estas mociones trampas o mociones de pelea entre partidos, que lo único que buscan es un debate concreto y en la mayoría de ocasiones confrontación. Y eso a mí es de las que menos me gustan, la verdad. Pero sí que las mociones, ¿no?, que debe buscar un concejal, ¿no?, son las mociones que deben hacer propuestas para el pueblo. Y yo creo que a esa fundamentalmente es la que se refiere la propuesta que trae el compañero de Ciudadanos. Ahora bien, estas mociones pues dependen muchas veces, ¿no?, de la dificultad que entrañe lo que es la propuesta, depende del presupuesto, por supuesto, ¿no?, es una cosa clara. Y depende también, fundamentalmente también, una de las cosas, y yo creo que la mayoría de las cuestiones es de la voluntad política. Se han traído propuestas por parte del grupo de la oposición, se han aprobado, incluso se han aplicado inmediatamente, incluso, bueno, una aquí muy recurrida, el tema del glifosato, ¿no? Incluso se dejó de fumigar con un glifosato, después se volvió a aprobar y son cosas que han sucedido inmediatamente, incluso temas de presupuestos participativos, este año ya se han aumentado y es una propuesta que hemos hecho el Grupo de Izquierda Unida también y el Grupo de Podemos también lo hemos hecho y ya se han aplicado para este año, lo cual agradecemos al teniente alcalde y al delegado de Participación Ciudadana. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, qué creemos que va a pasar con esta moción? Que va a pasar como muchas de otras que presentamos los grupos de la oposición, incluso el PSOE cuando estaría en la oposición, que se quedan, todo el mundo la aprueba, todo el mundo cree que es muy positiva, pero se quedan ahí en el acta del gestor documental o en cualquier sitio guardado. Y esa es la pena. Yo entiendo que muchas veces es complicado, pero esta propuesta que trae el compañero se podría hacer un esfuerzo e incluso, como hay consejos sectoriales de todo tipo, se podrían hacer diferentes órganos, aunque no fueran de una manera oficial, ¿no?, de dentro del ayuntamiento, en el que por los grupos que estamos en la corporación pudiéramos tener acceso, por lo menos, a las mociones aprobadas y sobre todo al recorrido que han tenido esas mociones, porque en muchas ocasiones dejamos en el tintero mociones que pueden ser muy beneficiosas para Rota y da igual que a lo mejor se ha presentado hace 10 años, pero puede todavía tener vigor hoy en día y la estamos desaprovechando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra Pedro Pablo Santamaría. Sí, bien. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, ciudadanos que nos siguen en el pleno y a través de las redes sociales. Posicionamiento de Izquierda Unida a favor de la moción. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena idea en pro de la transparencia y de la participación. Simplemente añadir también a ese enriquecimiento que pedía el proponente de esta moción
una carencia que he echado en falta en estos meses que llevo de concejal a través de la web municipal, también para fomentar la transparencia, que es un seguimiento, si se pudiera incluir, aparte de las mociones, aquellas ordenanzas que están incluidas ya en el plan normativo de 2019 y algunas de las cuales ya han iniciado tramitación aquí en el Pleno, otras están pendientes de tramitación, otras están en información pública, como el caso de la ordenanza de demandantes de vivienda. Me acuerdo también de la ordenanza de autocaravanas, que fue también aprobada y también tuvo una fase de propuestas de los ciudadanos. Sería bueno dentro de esas mociones pues también tener un apartado del recorrido que cada una de las ordenanzas, porque es verdad que muchos ciudadanos nos preguntan por su particular necesidad, autocaravanistas, demandantes de vivienda, en qué fase está esa ordenanza, y muchas veces se quedan en un limbo, en un tiempo ahí perdido, que también sería interesante poder hacer un recorrido a las mismas. Esa era la aportación que queríamos hacer y, lógicamente, el voto a favor a esta idea. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor secretario de la Izquierda. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la corporación, y a todos los vecinos que nos ven desde aquí, también a través de las redes sociales. La transparencia se practica, no se predica, y desde el Partido Popular entendemos que el trabajo diario en la administración pública es difícil, es complicado, pero por suerte en el Ayuntamiento de Rota tenemos a grandes funcionarios en esta casa, muy eficientes, comprometidos para sacar los proyectos adelante, los proyectos municipales. Pero tenemos que decir desde la oposición, concretamente desde el Grupo Popular, que a veces este compromiso y esta eficacia y esta eficiencia no tiene el mismo respaldo por parte del grupo de gobierno, concretamente en este caso del Partido Socialista. Y así se expone en la propuesta en la que presenta hoy Ciudadanos. Se han querido mejorar también, además, con las propuestas de Podemos también y del Partido de Izquierda Unida, pero nosotros desde el Partido Popular tenemos que decir que nosotros también hemos estado en esta misma situación, con propuestas que puedo decir de la etapa anterior, todavía de la legislatura anterior, en la que el Partido Popular puso en marcha algunas propuestas, en las que se aprobaron en este Pleno y que a día de hoy todavía no tienen un resultado en su ejecución, como puede ser en el día en que presentamos la propuesta de los parques integradores, en el que se aprobó que se incorporaran partidas anuales en los presupuestos para poder contar con parques integradores para los niños y niñas discapacitados de nuestra localidad, y tan solo se ha instalado en uno de los parques de nuestra localidad, y la división de los contadores de luz del Centro de Participación Ciudadana del Molino, un problema que tenían muchísimas asociaciones del Molino, que al tener un solo contador de luz y tener que dividir la factura tenían graves problemas a la hora de afrontar los pagos. Se aprobó en este Pleno, a propuesta del Partido Popular, que se hiciera un estudio técnico por parte del funcionario municipal y que se estudiara cómo dividir esos contadores para evitar esos problemas que estábamos generando a las asociaciones, pero desde entonces tampoco se ha tenido respuesta. Se creó también un órgano para hacer un seguimiento, al igual que se ha dicho con el tema de las ordenanzas. Se creó un órgano para hacer un seguimiento a los contratos desde contratación, para saber los cumplimientos de esos contratos que se aprobaban desde contratación, los plazos de su caducidad, los pliegos que se ponían en marcha, un órgano de consulta y asesoramiento que tampoco hemos tenido ninguna respuesta ni ninguna de esas reuniones para dar información. Y bueno, y por parte de este grupo, concretamente también decir que no solo ha sido el seguimiento de las propuestas que ha hecho, sino también en muchas de las ocasiones la falta de participación, ¿no? Como ha sido quizá en los presupuestos del 2019, en el que no tuvimos la oportunidad ninguno de los grupos de la oposición para presentar alegaciones y propuestas, para presentar propuestas concretamente, o recursos y escritos
que presentan los grupos municipales de la oposición. Concretamente me refiero a escritos demandando información que presenta el Partido Popular y que se quedan sin respuesta. Nosotros, desde el Grupo Municipal Popular, tenemos que decir que en nuestra labor de oposición presentamos escritos en la Oficina de Atención al Ciudadano demandando información sobre la gestión diaria, sobre asuntos de la localidad, algunos demandados por los propios ciudadanos, otros para fiscalizar el trabajo. Pero esos escritos, según el reglamento orgánico, establece que deben de ser contestados por el Gobierno municipal en un plazo máximo de 5 días, y hay algunos escritos que aún están pendientes desde hace más de un mes. El Partido Popular tiene escritos solicitando información sobre determinados temas desde hace más de un mes que no se han respondido, o recursos de reposición que se han presentado para el tema del presupuesto que ni siquiera se han respondido y, por lo tanto, se da por respuesta el silencio administrativo. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta propuesta en aras de una mayor transparencia, de una mayor claridad y, sobre todo, también en aras de una mayor participación a los grupos políticos de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del Grupo Socialista, señora Encarnación Niño. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, me llama la atención que, por un lado, se ponga en valor el buen trabajo que realiza el conjunto de funcionarios y funcionarias de esta casa y, sin embargo, al siguiente renglón, digamos que no hacen su trabajo y no contestan a los grupos políticos, porque usted entenderá que las contestaciones a los grupos lo hacen también los propios funcionarios, lógicamente. Y me gustaría que a la funcionaria encargada de tramitar esa documentación le interpelara a usted qué documentación es la que no ha recibido contestación desde hace un mes, porque lógicamente eso no es en ningún caso cierto. Con respecto a la propuesta, al Grupo Socialista le parece una propuesta correcta, una propuesta que tiene un planteamiento, lógicamente, desde el punto de vista de trasladar la mayor publicidad en todo lo relacionado a la actividad municipal. Sin embargo, nos recuerda este planteamiento de moción a la normativa a la que se le exige desde las distintas administraciones superiores a los ayuntamientos, donde la normativa especifica que, lógicamente, para dar mayor transparencia hay que hacer un mayor trabajo, hay que poner un mayor número de recursos, tanto materiales como personales, a disposición de los distintos ayuntamientos que, desgraciadamente, no se ponen y que, por tanto, el trabajo hay que hacerlo con los mismos medios escasos que tenemos, porque le sonará a todos los concejales y principalmente al Grupo Popular de los años que hemos sufrido sin poder cubrir plazas de tasa de reposición, incluso de las personas que se jubilan, y actualmente estamos inmersos en esa misma dinámica. Es decir, los ayuntamientos, desgraciadamente, han sido los sufridores de las políticas de control del déficit de los gobiernos y seguimos siendo. Por tanto, nosotros en este punto queremos ser claros y queremos decir que en un mundo ideal pues podríamos destinar los recursos escasos que tenemos actualmente a una obligación más de las que ya nos marca la normativa. Este ayuntamiento y el conjunto de funcionarios de esta casa y trabajadores laborales realiza un importante trabajo a nivel de publicidad y transparencia, como nos marca y nos viene determinado por la legislación actual, y, de hecho, toda esta documentación que ustedes piden que se realice ahora de una forma distinta está, como ustedes saben, a disposición en el gestor documental de cualquier ciudadano, porque las actas de los plenos son públicas y, por tanto, están a disposición de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Pero es más, me atrevería a decir que precisamente esa labor de publicidad o de seguimiento de los distintos acuerdos plenarios es precisamente el trabajo de la oposición. Por tanto, entiendo que si lo que ustedes quieren es que el trabajo que tienen que realizar los distintos grupos políticos lo hagan también los funcionarios de esta casa, yo les pediría que esto se aprobara en aquel momento en el que los ayuntamientos tuviésemos mayores recursos, principalmente personales, pero también materiales,
de otras administraciones para poder llevarlo a cabo. De otra forma, sería un brindis al sol que nosotros hoy aprobásemos esta moción hoy aquí. Por tanto, el Grupo Socialista no la comparte quizás en lo ideal, pero no en la posibilidad práctica de llevarla a cabo. Y, por tanto, y aparte incidir en que efectivamente esta documentación está para la disposición de cualquier ciudadano o ciudadana que quiera tenerla, además, por supuesto, de los grupos políticos, que siempre tienen mucha más facilidad para ello. Así que nada más, no vamos a apoyar, por tanto, la moción del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Hombre, la verdad es que me he quedado un poco de piedra, porque cuando me está hablando, cuando se habla de falta de recursos, estamos hablando de incluir en la página web municipal un apartado visible donde se vean las mociones. Que el equipo de gobierno socialista me diga que está bajo de recursos tanto como para no poner en transparencia lo que está haciendo y lo que no está haciendo, cuando ya se está haciendo, cuando no es algo nuevo, cuando ya se está haciendo en el Ayuntamiento de Pinto, se está haciendo en el Ayuntamiento de Cuenca, de Pozuelo, de León, y recursos económicos por incluir en la página web del Ayuntamiento las mociones que se están aprobando. Sin palabras. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de... Tiene la palabra el señor Pedro Pablo Santamaría. Sí, muchas gracias. También mostrar mi sorpresa. Yo creo que se confunden algunas ideas aquí. No es hacer el trabajo de la oposición. Nosotros de sobra sabemos cuál es nuestro cometido. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las ordenanzas, de ciudadanos que han presentado sus alegaciones, que han presentado sus propuestas y que vienen a la sede, que nos preguntan por la calle y que no saben en qué recorrido está. Es decir, no se trata de suplantar ni de que nosotros no queramos hacer nuestro trabajo, que de sobra tenemos los mecanismos, aunque con respecto al tiempo de respuesta también habría que recordarle a la señora teniente de alcalde que también estamos esperando desde Izquierda Unida más de un mes en una solicitud que pedimos, pero bueno, la idea es, como dice el proponente, crear una pestaña en la página web donde en los plenos ordinarios las mociones que están aprobadas se hagan públicas, las ordenanzas, la tramitación por la que va su vía, su camino, y yo creo que no es un brindis al sol, yo creo que es algo factible, que tampoco requiere de un esfuerzo económico sobrehumano ni personal, y yo creo que sería cuestión de que el Partido Socialista replanteara esta postura de nuevo. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, vamos a intentar respetar los turnos correspondientes. Sí, que no hay ningún problema, yo le voy a dar la palabra, pero lo normal es que intervenga antes que el señor Pedro Pablo Santamaría, y lo normal en este caso, que si no ha intervenido en el primer turno, ahora que si quiere le doy la palabra, pero intentemos respetar los momentos que corresponden. Si quiere, tiene la palabra, pero... Señor Moisés Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve. También mostrar mi sorpresa porque, creía que iba a tener un apoyo unánime como muchas de las mociones, pero lo mismo, por lo menos esta vez han sido claros y la van a rechazar si no la van a llevar a cabo. Me parece bien. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no sé si la señora Encarnación Niño no ha querido escucharme o no ha querido entenderme, pero creo que yo me he expresado de forma muy clara. He dicho la eficacia y el compromiso de los funcionarios municipales y a continuación he dicho que esta eficacia y este compromiso
no es el mismo por parte del grupo de gobierno que está actualmente, que es el Partido Socialista. Lo he dicho igual, con semejantes palabras, en mi anterior intervención. Y tengo que decir que hoy aquí, más que nunca, después de la intervención de la teniente alcalde, estoy más convencida de lo que pensaba antes de venir a este pleno. Y es que el Gobierno municipal, la mayoría absoluta del Partido Socialista, está corrompiendo al señor alcalde, y esto más que un sistema democrático, parece un sistema oscuro y que está intentando pues de coartar los derechos de la oposición para que ésta pueda tener el acceso a la información y poder hacer su trabajo de oposición y de fiscalización como le corresponde. Yo le digo, señora Encarna Niño Rico, cuando hablo, lo hablo con papeles por delante, y yo creo que debería de informarse quizás mejor desde la delegación que usted ostenta, que se encarga de responder a los escritos, quizás. Le digo número de referencia para que usted lo pueda apuntar, pueda anotar concretamente el escrito número 29092, presentado en fecha 20 del 11 del 2019, no ha sido contestado. Y también el escrito 29090, de fecha 20 del 11 de este año 2019, que tampoco ha sido contestado. Concretamente, esta semana hemos llamado a la funcionaria para reclamar qué ha pasado con esta contestación y me dice que todavía no ha obtenido la respuesta para poder respondernos. Por lo tanto, no tenemos contestación y la información que hemos solicitado. Y tengo que decir también, presentamos hace aproximadamente 2 meses un escrito para conocer toda la información sobre los contratos de derratización y desinfección, desinsectación en la localidad de Rota, y hemos tardado casi 1 mes en poder conocer de primera mano esos contratos y esa información. Una documentación que está en la delegación, que no hay nada que ocultar y que, por tanto, deberíamos de tener acceso inmediato, tal y como recoge el ROF, en los 5 días después de presentar el escrito, solicitando la información, los grupos municipales pueden tener el acceso directo a la información. Y esto, en este caso, con este Gobierno de la mayoría absoluta del Partido Socialista, no está ocurriendo. Por lo tanto, apenada de que no funcione de forma transparente este ayuntamiento, apenada porque se intente coartar la información y la documentación a los grupos municipales y, sobre todo, apenada porque no se intente dar respuesta positiva a una propuesta que creo que es positiva para todos, no solo para el Gobierno, sino también para los grupos de la oposición y, cómo no, también para los ciudadanos, para que estén informados de primera mano del trabajo que cada grupo municipal realiza. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quiere intervenir la señora Encarnación Niño, tiene la palabra. Entiendo que si se siente usted apenada por un retraso desde el día 20 de noviembre, cuando su grupo político en el año 2008 le solicitaba información sobre, además, tareas bastante importantes que se venían desarrollando en este ayuntamiento y contestaban ustedes al año y medio y por orden judicial, pues se tendría usted que sentir desconsolada y triste durante ya todo el año. Creo que es un argumento totalmente absurdo que ustedes quieran trasladar que porque este equipo ha obtenido la mayoría absoluta en la confianza de los ciudadanos en esta legislatura, quieran ustedes una vez tras otra trasladar que el funcionamiento de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno es menos democrático. Porque me atrevería a decir, y creo que lo demuestran el conjunto de reuniones que se mantienen con todos los grupos de la oposición, que nosotros entendemos la política no como una forma de hacer
lo que un grupo quiere, sino un conjunto de actividades siempre consensuadas en la mayoría de las veces que se pueda y, desde luego, siempre de la mano de lo que nos piden los ciudadanos y las ciudadanas. Por tanto, no me puedo dar por aludida, ni este grupo se puede dar por aludido, porque nuestro funcionamiento es impecable a nivel democrático, impecable. Y si no, vaya usted a denunciar lo que tenga que denunciar, donde lo tenga que denunciar. Pero con pruebas, por favor. Simplemente trasladar, que lo ha comentado el portavoz de Ciudadanos, porque se ha desvirtuado, perdone usted, su moción, estamos hablando de otras cosas. Simplemente trasladarle que lo ha dicho usted mismo, la información está. Es decir, no hay falta de transparencia porque las mociones son públicas, no solo las mociones, sino el debate de las mociones, el resultado de las mociones está en el gestor documental de la web de este ayuntamiento. Y nosotros, no sé si el portavoz de Izquierda Unida no me ha entendido bien o yo no me he explicado lo suficiente, lo que queremos decir es que duplicar el trabajo con unos recursos muy escasos que tenemos de personal, y ustedes lo saben porque tenemos muchísimos expedientes que nos gustaría que fuesen mucho más ágiles y no pueden ser porque no podemos cargar más de trabajo al conjunto de funcionarios de esta casa, pues lógicamente nos parece un brindis al sol, y a eso es a lo que me refería. Aprobar esto sabiendo que no tenemos recursos de personal para que se dediquen a hacer el seguimiento uno a uno de cada una de las mociones me parece además contradictorio, cuando ese es un trabajo al que siempre se han dedicado los grupos de la oposición en este ayuntamiento y que entiendo que ustedes seguirán haciendo. De igual forma que si nos preguntan por una ordenanza, señor Pedro Pablo, lógicamente igual le preguntarán a un grupo de la oposición que al grupo de gobierno, y nosotros le contestamos en el momento en que se encuentra con total normalidad. ¿Quiere esto decir que estamos incumpliendo alguna normativa? Ninguna. ¿Quiere esto decir que hay algo que nosotros no estamos acometiendo con referencia a las ordenanzas o con referencia a los distintos procedimientos de transparencia? Ninguna. Por tanto, lo que se plantea hoy aquí es un plus al que el grupo de gobierno, en su responsabilidad de querer dar una respuesta lógica a lo que podemos llegar a hacer y a lo que no, decimos que no estamos de acuerdo con volver a duplicar el trabajo para poner en marcha este mecanismo que, lógicamente, insisto, está, y por tanto los ciudadanos tienen esa información sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Cierra las intervenciones el proponente. Bueno, pues después de esta sorpresa, pues bueno, esto iba a ser es una moción base. Es una moción base para a partir de lo mínimo que exige la ley. Sabemos que la ley exige un mínimo de transparencia y se está cumpliendo, pero como bien ha dicho, es un plus para enriquecer esa transparencia que se pretende presumir. Hay dos palabras que en esa confrontación que ha tenido con la dirigente del Partido Popular se me ha quedado grabada, y es argumento absurdo. Sí, es nuestra obligación hacer el seguimiento, sí, es nuestra obligación, pero es vuestra obligación facilitar la información y hacerla accesible y clara al ciudadano. De nada sirve que en una Junta de Gobierno 98 folios se ponga a disposición del ciudadano porque no lo va a leer. Facilitar y hacer accesible la documentación, no a los grupos políticos, que la tenemos, sino al ciudadano, y hacerla más fácil, por pro de la transparencia de este ayuntamiento. Yo espero que cambien de postura por el bien del ciudadano y por la transparencia de este ayuntamiento. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, creo que se cumple un poco el objetivo de la estrategia que el Grupo Socialista ha planteado en este caso, que era, yo creo que el que ha dado en el clavo ha sido Moisés, es decir, llamar la atención hacia mociones que luego el cumplimiento cuesta trabajo y, sobre todo, es dudoso o a la hora de afrontarlo lleva pues implicar precisamente a personas que son los funcionarios de esta casa que ya están bastante saturados
como para, encima, ponerlos a hacer estas cosas. No habría ningún problema. Es decir, lo fácil para nosotros hubiera sido venir aquí, decir que esto es una idea fantástica, votar que sí, y ya pondremos a alguien, fíjate, no a lo que ha dicho el señor Pedro Pablo, que lleva razón. De hecho, creo que deberíamos de profundizar en el seguimiento de las ordenanzas del plano normativo, evidentemente, y lo vamos a hacer. Es decir, a nadie se le escapa que a la web hay que darle una vuelta. A nadie se le escapa que hay cosas que subir y que en eso estamos trabajando y que, de hecho, lo digo, mi compromiso para el próximo año es que podamos reforzar la información que se publica en la página y que podamos subir este tipo de cuestiones, precisamente las que están en trámite. Por ejemplo, el plan especial ha tenido una página específica donde se sube absolutamente todo. Informes, alegaciones, los informes sectoriales. Es decir, será por transparencia. Ahora bien, vayamos al tema en concreto. El tema es incluir en la web viable y visible que figuren las mociones aprobadas, la fecha de aprobación, el grupo municipal, los concejales proponentes, el estado de ejecución, las mismas, así como la... Y ahora dice usted, ¿esto se sube solo? ¿Esto es una vez que termina el pleno, le damos un botón y se sube la moción? ¿Esto que pone una persona a hacer esto? Entonces, ya de por sí tenemos a la gente saturada subiendo información precisamente a la página de transparencia, a la página de la administración electrónica, a la información que se facilita en redes, en las noticias. Es decir, hay gente trabajando en estas cosas y en subir información a la publicidad. Ya me gustaría tener más información a nivel de fomento, a nivel de empleo, a nivel de turística. Es decir, me gustaría tener una página web mucho más potente y vamos a trabajar en eso. Pero es que esa es la clave. ¿Por qué hemos votado que no? Para llamar la atención a eso precisamente, a lo que ha dicho Moisés. A traer aquí mociones, es verdad lo de las mociones trampa, que efectivamente, a traer aquí mociones que luego todo el mundo votamos que sí porque estamos de acuerdo, pero su puesta en práctica es muy complicada. Y nos encontramos con los obstáculos. Mire usted, expediente para los parques infantiles. Expediente 452 de 2018. A su disposición. Vaya usted a verlo. Lleva el pliego 2 años redactado. Con los parques infantiles adaptados, que fue lo que incluimos aquí, aprobados por presupuestos participativos. 2 años llevamos con el pliego. Vaya usted a ver el expediente. A ver cuántas veces se ha firmado el pliego y venga modificaciones y venga rectificaciones. Hombre, porque tiene que salir perfecto. Yo no entiendo que sea de otra forma. Vaya usted a ver el pliego, de verdad. O sea, será por voluntad del gobierno municipal. Ya me hubiera gustado, es más, tenerlo no ahora, tenerlo en las elecciones. Pero es que las cosas se dilatan. Pero hay voluntad de hacerlas. Es decir, vea usted el expediente. Respuesta a las solicitudes de información. Aclarar también, hay 2 tipos de cuestiones. Una es, déjeme usted copia de documentos o déjeme usted acceder a documentos que ya existen en el expediente, y eso son cuestiones mucho más inmediatas, o pido yo un informe o pido que me hagan no sé cuánto, que eso es también buscar información que no está en el expediente, sino que la pide precisamente para completar información. No se puede tardar lo mismo en resolver un recurso que en dar una copia. Las copias que usted ha dicho del tema de los contratos están facilitadas. Están facilitados. Una vez que va ustedes, consulta el expediente, que se ríe ante la señora Macarena, van ustedes, consulta el expediente, nos dicen qué copia quiere, y una vez que nos dicen qué copia quiere, se les hemos dado. Bueno, cuando se da el visto bueno. Mire usted, para que usted lo sepa, porque se reía antes también cuando mi compañera decía lo de 2008. Cuando yo estaba en la oposición del año 2011 a 2015, durante un tiempo bastante importante, la delegada de Relaciones Institucionales que contestaba los escritos era la señora Auxiliadora Izquierdo. Había meses y meses sin contestar. Es decir, ahora que ustedes han ido al Defensor del Pueblo por el tema del recurso, que está el secretario del Hombre trabajando en eso, nosotros nos íbamos continuamente porque no nos daban información. Es más, ha habido ya juicios celebrados donde la información jamás se nos dio. Hubo que aportarla en el juicio, porque lo pedía el juez. La señora Auxiliadora Izquierdo no nos la daba. La señora Auxiliadora Izquierdo, que ahora dice
que yo me estoy corrompiendo por la mayoría absoluta. ¿Lo ha dicho usted? Lo digo, sí, que yo me estoy corrompiendo. Usted puede decir eso. Lo digo simplemente que después se asusta mucho o se enfada cuando le recordamos que usted estaba en gobiernos corruptos. Pero me dice a mí, sin prueba de ningún tipo, que yo me estoy corrompiendo por la mayoría absoluta. Tan tranquilamente. Estupendo. ¿Le puedo decir una cosa? Señora Macarena, no está en el uso de la palabra. Lo sabe perfectamente. Bien. Simplemente, y no hay alusión ninguna, simplemente estamos diciendo que en esos momentos, que le ha hecho usted gracia, se tardaban meses en contestar escritos que luego fueron al juzgado y ha habido condenas. No hay alusión ninguna. Estoy explicando que en esos años en los que usted no estaba, pero yo sí, la señora Auxiliadora Izquierdo era la delegada de Relaciones Institucionales y no nos contestaba las cosas. Entonces, hombre, un poquito de seriedad a la hora de decir ciertas afirmaciones con respecto al tema de la corrupción, que después hablaremos, y de que la mayoría absoluta me está corrompiendo a mí. Bueno, diga usted. En este caso, a lo mejor lo tendremos en X meses. A día de hoy no tenemos una persona que se dedique a subir las mociones, hacer un seguimiento de qué es lo que se cumple, de qué es lo que no se cumple, de quién votó, de quién no votó, porque hay muchas cosas que subir, muchas cosas que buscar. Y la misma ordenanza de transparencia, que es la que tenemos que cumplir, que la aprobamos nosotros, que hicimos el apartado de transparencia en la web, el día a día es complicadísimo. Ya eso de por sí, para ir subiendo esa información. Entonces, por eso digo, vamos a votar en contra para que este tipo de mociones seamos capaces de traer cosas que podamos cumplir y que podamos atender de una forma lógica en el tiempo por parte del Gobierno municipal, porque si no, no nos vamos a comprometer. ¿Votos a favor de la propuesta? Sí, 9 votos a favor. ¿En contra? 12 votos en contra. Se rechaza por mayoría. Punto número 6, moción del concejal del Grupo Mixto, Gilberto Bernal, del Partido Ciudadanos, en relación con la declaración institucional relativa a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Señor secretario. Sí. La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre del año 2019, al punto cuarto, ha emitido el siguiente dictamen. Por mayoría de los miembros de la comisión presentes, es decir, con el voto a favor del señor presidente accidental, de los representantes del Grupo Municipal Socialista y de los representantes del Grupo Mixto, y la abstención 3 de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, acordó dictaminar favorablemente la siguiente moción del señor concejal del Grupo Mixto, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, don Gilberto Bernal Reyes, en relación con la declaración institucional relativa a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Bien, tiene la palabra el proponente. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos, la declaración institucional, la propuesta que traigo es una propuesta tipo, declaración institucional relativa a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción, con la finalidad de prevenir y concienciar sobre esta tipología del ilícito en los países miembros. A través de esta iniciativa, la ONU alertaba de los efectos nocivos de la corrupción a nivel institucional y económico, al igual que ya se hizo con la fijación de objetivos durante la Convención de las Naciones Unidas en la resolución 58/4 de la Asamblea General contra la Corrupción, aprobada en 2003 y que ha sido ratificada por 182 países hasta la fecha. De forma paralela, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso dar impulso a la lucha contra la corrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la Agenda 2030. Concretamente, en el objetivo número 16 se abordan las medidas
en la que se recogía la necesidad de promover prácticas responsables, sostenibles e inclusivas de cara a la gestión política. En España, según el último barómetro del CIS, la corrupción es uno de los principales problemas para los ciudadanos, por detrás del paro, los políticos y los problemas de índole económico. Esta preocupación genera a los españoles desafección hacia sus políticos y hacia la vida institucional en general. Todo ello agravado por los casos de corrupción protagonizados por los principales partidos y actores políticos en democracia. Recientemente hemos sido testigos de cómo la justicia ha tomado carta en el asunto, dando publicidad de la sentencia del caso de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha considerado a 2 expresidentes y a varios exministros de gobiernos socialistas responsables de una red fraudulenta que se aprovechaba de las ayudas públicas concedidas a empresas en situación de crisis. Tampoco nos olvidamos de lo ocurrido con el caso de la Gürtel, en el que los tribunales condenaron por primera vez a una formación política como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción. Aún quedan piezas separadas sobre las que la Fiscalía sigue pidiendo que se abran de nuevo por existir indicios probatorios. De igual manera, este verano la Fiscalía también denunció ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol había ocultado nuevos fondos en Andorra. En los 4 años y medio que se lleva investigando el caso, se han cursado un importante número de comisiones rogatorias a los Estados sobre lo que existía la sospecha de que la familia Pujol podía tener cuentas ocultas. La UDEF y la UCO son partícipes de estas investigaciones a día de hoy y buscan aclarar todos los interrogantes sobre uno de los mayores casos de fraude acaecidos en nuestro país. La repercusión de estos sucesos ha erosionado gravemente la legitimidad de nuestra democracia, además de aumentar la desconfianza hacia el sector público y reducir los niveles de calidad democrática. En consecuencia, se necesitan llevar a cabo políticas activas que sensibilicen y conciencien de esta lacra para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Consideramos que estos objetivos no pueden lograrse únicamente mediante acciones individuales, sino que deben de ser producto de un nuevo enfoque de gobernanza multinivel en el que los gobiernos locales y nacionales complementen su acción y donde el diálogo constructivo en el sector público, entre el sector privado y en la sociedad civil sea constante. Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción en todas sus formas, así como para poner transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de nuestras agendas locales y globales. En consecuencia, proponemos al Pleno Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota mostrar su apoyo a la resolución de la Convención de las Naciones Unidas y sumarnos a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Muchas gracias, señor. Bien, muchas gracias. Quiere intervenir, tiene la palabra en primer lugar el señor Moisés Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. Prometo ser breve porque voy a volver a lo que estuvimos debatiendo anteriormente. Creo que el compañero Gilberto trae esta moción de buena intención, pero puede ser considerada en algún momento trampa y no me gustaría que se diera aquí un debate feo sobre corrupción, sabiendo que hemos tenido casos de corrupción tanto a nivel local como autonómico como estatal, pero no voy a entrar en profundidad porque no quiero tampoco entrar en confrontación, porque me parece también que simplemente es una declaración de algo que incluso apoya en las resoluciones de Naciones Unidas. Así que nuestro voto a favor sin querer entrar en nada de confrontación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de algún miembro más del Grupo Mixto, por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Auxiliadora Izquierdo. Sí, muchas gracias. Bueno, decir que la Asociación de Transparencia Pública y DINTRA evaluaron los niveles de transparencia de los partidos políticos a nivel nacional a través del análisis de 65 indicadores. Pues bien, el ranking en transparencia de los partidos políticos en España, según esta organización, decía
que el Partido Popular tenía el 82% del cumplimiento de estos ítems, Podemos el 77%, Partido Socialista 68% y Ciudadanos el 51%. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que decir que el Partido Popular ha sido también un partido transparente y que desde el Gobierno de la Nación los casos de corrupción que se han aflorado en los últimos años han demostrado que el Estado de Derecho funciona, que la justicia es independiente y que la ley es igual para todos. Concretamente, en la legislatura del Partido Popular, en el Gobierno de la Nación, con Mariano Rajoy, se avanzó más en transparencia, en calidad democrática y en lucha contra la corrupción que en las últimas 4 décadas de democracia, tomando medidas contra la corrupción política. Por lo tanto, nuestro rechazo a la corrupción de una forma frontal, verbal y con hechos, y nuestro voto a favor de la moción que hoy se trae aquí. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Daniel Manrique. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros entendemos que este posicionamiento que pide Ciudadanos de que estemos apoyando el Día contra la corrupción es importante porque es un problema gravísimo. Mire, en el año 78, todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los españoles decidieron aprobar nuestra Constitución. Esa Constitución no era simplemente aprobar una norma, esa Constitución implicaba un cambio en nuestro sistema político que pasaba ya definitivamente de ser una dictadura a ser un sistema democrático. Un sistema democrático donde todos los ciudadanos elegían libremente a sus representantes. Tenemos una democracia representativa. Y esa Constitución, con todos los problemas y con todo lo que puede ser mejorable, y estos años esa Constitución ha dado los mejores años de la historia de España. Los mejores años en estabilidad política, en prosperidad económica, pese a los episodios de crisis que hemos tenido, pero también los mejores años en los que se ha avanzado en derechos para los ciudadanos y en bienestar social para todos. Pero es cierto que no nos podemos bajar a la guardia, es decir, la democracia no se ha consolidado para siempre. La democracia siempre tiene amenazas. De hecho, hemos tenido durante este periodo democrático amenazas importantes, algunas más antiguas y otras más recientes. Tuvimos la amenaza del golpe de Estado. Hemos tenido durante muchos años la amenaza del terrorismo. Hemos tenido recientemente una amenaza que ha intentado quebrar la distribución territorial del Estado. Vamos superándola, pero no podemos bajar la guardia. Y la corrupción es la peor amenaza que tiene hoy en día el sistema democrático actual, la peor amenaza. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si hay representantes políticos que utilizan el cargo público al que se le ha prestado para llevar a cabo actuaciones en beneficio propio y no en beneficio del interés general, eso lo que hace es que quiebra el principio de confianza. Y ese es el principio que es el cimiento fundamental de un Estado democrático. Por tanto, no tomarse en serio la corrupción puede implicar quebrar nuestro sistema democrático y que nuestro sistema político transite a otros modelos que, desde luego, ya lo hemos conocido en la historia, que no han dado ni tranquilidad política, pero ni han favorecido, ni mucho menos, prosperidad económica ni prosperidad social. Por tanto, yo creo que la corrupción es algo muy importante a tener en cuenta. Y además es algo muy importante porque es verdad que es consubstancial con el ser humano. Es decir, aquí estamos hablando de corrupción política, pero cuando hablamos de corrupción hay mucha corrupción. Quien se intenta beneficiar de la seguridad social ilegítimamente está cometiendo un acto de corrupción. Quien defrauda Hacienda está cometiendo un acto de corrupción. Quien hace un mal uso de los servicios públicos está cometiendo un acto de corrupción. Es evidente que la corrupción política es un plus de reprobabilidad, porque lo hace aquellas personas que se están beneficiando de una representación que ostenta. Y además, aunque también es verdad que todos los países la ha tenido y la ha sufrido, España pues la tiene con más intensidad, porque se ha extendido no por los principales partidos políticos, como usted dice, sino por todos los partidos políticos. El PSOE ha tenido
importantes casos de corrupción, vergonzantes casos de corrupción, lo ha tenido el Partido Popular, quizá los dos que más, porque han tenido más cotas de poder, pero es que lo ha tenido Izquierda Unida con algunos alcaldes, lo ha tenido Ciudadanos con algunos alcaldes y lo ha tenido todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno. Porque, entre otras cosas, los partidos no cometen ningún acto de corrupción, lo cometen determinadas personas dentro de los partidos. Por tanto, yo creo que es importantísimo atajar la corrupción, pero no solamente diciendo que vamos a apoyar este día. Yo creo que debe haber un compromiso más serio y adoptar medidas. O sea, no es que no sea serio el apoyar ese día, pero que si realmente queremos luchar contra la corrupción, tenemos, en primer lugar, dejarnos de ponerle etiqueta a los jueces. No puede ocurrir que se le diga este juez de este partido, este juez de otro partido. Tenemos que reforzar la independencia judicial. Tenemos que mejorar en financiación de los partidos políticos. Tenemos que dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de medios para que puedan investigar delitos, a la Fiscalía Anticorrupción, endurecer algunas penas y, sobre todo, arbitrar mecanismos que vayan a la prevención y detención de casos de corrupción al inicio y no cuando ya nos hemos enterado que se ha formado pues aquello que nadie quiere que se forme. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción porque, como digo, la corrupción es hoy en día la peor amenaza que tiene nuestra democracia. Bien, muchas gracias. Por parte del proponente. Nada, ya va a ser breve para finalizar, agradecer el posicionamiento de todos los partidos, pero quería hacer un hincapié. Literalmente me he curado en salud para no nombrar a ningún partido político concreto. Sí es verdad que en los casos de corrupción tiene su nombre y su apellido, pero he tenido especial cuidado para no entrar en profundidad en ningún caso concreto. Por lo que a lo mejor se ha desvirtuado un poco por parte del Partido Popular al querer nombrar cada uno de los partidos políticos. No era mi intención enumerar a cada uno ni asignar a cada uno un rol, simplemente los casos concretos de corrupción. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Simplemente para decir, es que me parece tan obvio que es una cosa, no sé, comparto también la exposición que ha hecho, que hay multitud de espacios, hay corrupción en los mismos trabajos, ¿no? Cuando no se hace un buen uso de los materiales que tienes en tu trabajo, ¿no? Te los llevas a tu casa. Parece pero eso ya es cuestión, ya no hablamos creo que no hablamos ya de corrupción, ¿no? En esos ámbitos, sino hablamos ya del concepto de ciudadanía, y cuando lo abrimos, ¿no?, a lo que es la administración pública, estamos hablando del concepto de ciudadano y de lo que es que el bien es de todos y que, como he dicho otras veces, que lo público es de todos, y parece que aquí en España que lo público no es de nadie. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte de...? Tiene la palabra el señor Manrique. Bueno, con lo último que Moisés ha dicho, ¿no?, que parece tan obvio, sí, pero no ha sido tan obvio siempre. Es decir, a mí me alegra mucho que esta moción hoy salga con el voto unánime, creo, de todos los concejales que conforman este pleno, pero tenemos que decir que una moción en unos términos muy idénticos ya la trajo el Partido Socialista en el año 2014, relativa a la corrupción, además con una petición muy clara, y es que aquellas personas que tuviesen una acusación del Ministerio Fiscal y con un procedimiento, un juicio oral ya abierto, pues que no formaran parte de las listas electorales. Y, sin embargo, en aquella ocasión, esta moción del Partido Socialista fue rechazada por entonces Roteños Unidos y el Partido Popular. Por tanto, yo me alegro que el Partido Popular vuelva a esta obviedad, como decía Moisés, de que hay que luchar contra la corrupción y que en esta ocasión pues sí se sume a votar esta moción que ha traído Ciudadanos, que, como digo, ya la habíamos presentado nosotros en el año 2014 en la misma línea, poniendo de manifiesto lo importante que era combatir la corrupción. Bien, muchas gracias.
Se entiende por esta parte debatida. ¿Votos a favor de la propuesta? 21 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 7, moción de los concejales del Grupo Mixto, Izquierda Unida y Podemos, don Pedro Pablo Santamaría y don Moisés Rodríguez, respectivamente, relativa a la vivienda. Señor secretario. La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre del año 2019, al punto 5.2 y previa declaración de urgencia, ha emitido el siguiente dictamen. Por mayoría de los miembros de la comisión presentes, es decir, con el voto a favor 5 del señor presidente accidental, de los representantes del Grupo Municipal Socialista y de los representantes del Grupo Mixto, don Pedro Pablo Santamaría Curtido y don Moisés Rodríguez Fénix, y la abstención 4 de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los representantes del Grupo Mixto, don José Manuel Sánchez Guzmán y don Gilberto Bernal Reyes, acuerda dictaminar favorablemente la siguiente moción de los señores concejales del Grupo Mixto, Izquierda Unida Andalucía y Podemos, don Pedro Pablo Santamaría Curtido y don Moisés Rodríguez Fénix, respectivamente, relativa a la vivienda. Por parte de los portavoces, ¿quién interviene? Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. Pues traemos una propuesta conjunta que al fin y al cabo vamos a hablar que es una declaración de intenciones, una declaración institucional para que las diferentes administraciones, en este caso la Junta de Andalucía y el Gobierno estatal, inicien medidas para solucionar los problemas de vivienda que tenemos en muchos municipios de España. Sobre todo normalmente los que más problemas están teniendo de este tipo son los municipios turísticos, que ven como el acceso a la vivienda, a una vivienda en compra, ya sea a través de una compra o a través de alquiler, se hace, sobre todo para las personas que residen en esos municipios, se antoja un poco difícil. Y Rota, en este caso, no se escapa de esta definición, y todo el mundo sabe, ¿no?, que como un municipio turístico y con la base, pues en este caso a las personas jóvenes que optan o por comprar una vivienda o por incluso pues, vivir en alquiler, como en mi caso, se nos antoje un poco difícil, y no porque no haya vivienda, sino porque se hace inaccesible un poco por el precio. ¿Qué es lo que queremos con esta moción? Pues paso a leer lo que pedimos. Lo que queremos es que el Gobierno resultante de esta investidura, en la próxima investidura para la 24ª legislatura, a que desarrolle, en este caso, una legislación estatal que arroje o que empiece a arrojar soluciones al problema del precio de la vivienda que tenemos en España. Y también, claro, queremos hacer referencia o instar a la Junta de Andalucía, en lo que cabe a sus competencias en materia de vivienda, a que regule, en este caso, la emergencia en materia de vivienda de un municipio si se llegan a verificar objetivamente graves dificultades de la población residente en esos municipios o en las zonas afectadas en el acceso a la vivienda. Además, queremos instar a la Junta de Andalucía a que, junto con esta declaración de emergencia en materia de vivienda, se apruebe un plan de actuación que recoja las medidas concretas para hacer frente a esta problemática y que le permita dar también una respuesta adecuada a la ciudadanía. Así también como que se declare también la duración mínima de la declaración y la periodicidad de los procesos de seguimiento de las medidas que se hayan apoyado o que se hayan adoptado. Y por último, instamos también a la Junta de Andalucía a establecer en los diferentes planes de actuación que se lleven a cabo después de haber sido declarado un municipio o una zona de actuación como zona de emergencia en vivienda, instarla que en los diferentes planes relativos a estas ayudas económicas específicas que se den ayudas a la vivienda, ayudas económicas específicas para facilitar el acceso a la vivienda, y cualesquiera otras que se consideren oportunas para dar, en este caso, una respuesta proporcionada a la situación que se detecte en los municipios. Claro, eso siempre sí, respetando también todas las competencias que tienen las diferentes administraciones. Y para finalizar, y un breve resumen, simplemente queremos que el Pleno se pronuncie, que reconozca que tenemos problemas de acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra para las personas normales,
y que necesitamos que las diferentes administraciones que tienen competencias en materia de vivienda se pongan las pilas para regular por lo menos el precio público de las viviendas. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Lo digo por la particularidad de ser conjunta como proponente, aunque le tocaría el turno al señor Gilberto Bernal. ¿O habla a continuación? No, lo digo por ser proponente igualmente el señor Pedro Pablo Santamaría. Le doy el turno de palabra y a continuación, si quiere intervenir por parte de Ciudadanos, invertimos el turno en este caso. Vale. ¿De acuerdo? Sí, como proponente conjunto, digamos. Gracias por dejarme también muy brevemente. Simplemente hemos hablado antes también el punto de la corrupción, de la obviedad. Pues esta medida, esta moción que traemos aquí, Podemos Izquierda Unida, es tan obvia que en la Constitución, voy a leer el artículo 47, donde se recoge lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Ese es el motivo de la moción. Vamos a ser conscientes de la necesidad que tenemos. Hay mucha necesidad de vivienda de alquiler, sobre todo en el ámbito de la juventud, que tienen que irse muchos de ellos fuera de Rota. Entonces queremos poner también el foco sobre la situación actual. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte de Ciudadanos? Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. A ver, ¿se me escucha? Sí. La propuesta que se trae, la propuesta de resolución que se divide en 4 puntos, ¿vale? Como es un poco compleja, pues me voy a pronunciar de uno en uno según los puntos, ¿vale? En el punto primero, difiero si la vivienda no es pública, puesto que sería un atropello a las libertades de cada uno si cualquier gobierno pusiera límite a la venta de un bien propio, en este caso una vivienda. Diferente es si la vivienda es una vivienda de protección pública. En este caso habría que estudiarlo, pero interferir en la venta privada, en cualquier vivienda privada y pública, pues no podríamos ni deberíamos apoyarlo, por las razones que he comentado. En el segundo punto, que es instar para regular y que se redacte el plan de emergencia, regular y redactar un plan de emergencia en materia de vivienda, ¿por qué no? Por supuesto, no nos opondríamos. El tercer punto, ya más complejo, y cada vez más complejo. En este caso, primero y sin tratar en el fondo, primero en la forma, hay aspectos que podemos coincidir, pero creemos que este tema quizás llega tarde. Recordemos que en septiembre de este año, de septiembre a octubre, la Junta de Andalucía abrió el plazo para alegaciones del nuevo plan de vivienda que entraría en vigor en el 2020, dentro de 10 días. Un plan en el que se presentaron alegaciones, que todos los partidos políticos tuvo la oportunidad de presentar alegaciones, en el que se llegaron a acuerdos, pero lo que creemos es que esta alegación que presenta hoy Podemos Izquierda Unida llega fuera de plazo. Sería como si se aprobaran unos presupuestos y fuera de plazo quisiéramos incluir alegaciones. Aún así, y si entráramos en el contenido de la cuestión, en el fondo, como ya he comentado, se llegaron a acuerdos por los que el acceso a la vivienda comprenderá actuaciones para el fomento de la promoción pública de viviendas en alquiler, regularización de vivienda a un precio asequible, por la que se aprobó la Junta de Andalucía destinar 800 millones de euros y por lo que se estima que se generará más de 30.000 puestos de trabajo. Acuerdos aprobados en materia de rehabilitación de vivienda, acuerdos aprobados en materia de erradicar el chabolismo y la gestión de bolsas de vivienda para realojos de personas en situación de emergencia. Además, se aprobó el plan de primera vivienda, el plan Nadie sin Hogar y numerosas materias en este ámbito como rehabilitación y renovación urbana, comunidades sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo,
Hace 2 días que casi que se acaba de aprobar un plan de vivienda en el que se va a destinar 800 millones de euros. Se estima que se generará más de 30.000 puestos de trabajo y que ofertará 40.000 viviendas nuevas o en rehabilitación en los próximos 4 años. Y en el punto 4, ya para finalizar, que creo que ya he respondido, medidas para facilitar el acceso a la vivienda, por supuesto, ya están consensuadas y aprobadas. A ver, el tema de la vivienda es un tema grave. Desde Ciudadanos somos conscientes, pues sí, es un tema grave. No voy ni a negarlo ni tampoco a hablar de la herencia recibida del anterior equipo de gobierno autonómico. Mirando para adelante, mirando para el futuro, ya están aprobadas las medidas hace 2 días que se aprobaron para subsanar los errores del pasado y dar la importancia que se merece a este problema. Y resumiendo, dado que según nuestro reglamento orgánico el voto debe de ser el cómputo de los 4 puntos, nuestro posicionamiento, repito, pese a que en algunos aspectos estamos a favor, hay otros aspectos que vemos que llegan tarde en forma y tiempo. Por todo ello, nuestra valoración a esta moción vendrá dada por el cómputo general de los 4 puntos. Gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Soledad Izquierdo. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, el tema de la vivienda, yo creo que estamos todos de acuerdo y todos los representantes públicos que hoy estamos aquí, que es un tema importante que preocupa a todas las familias, no solo de Rota, sino de toda Andalucía, porque no solo incumbe a los más jóvenes, que tienen un deseo especial de independizarse, de crear su propia familia en un nuevo hogar, sino también de personas mayores que necesitan una vivienda con las condiciones necesarias y ajustadas a sus necesidades. También es un problema para todas esas familias que tienen pocos recursos y que necesitan no ver que sus hijos se encuentran en exclusión social y que necesitan una vivienda y un hogar donde poder vivir día a día. Y, por lo tanto, como es un tema que es importante y es primordial para todos los grupos políticos, nosotros entendemos que también, como aquí se solicita en la propuesta que hace hoy Podemos y Izquierda Unida, es un tema que también desde la Junta de Andalucía ya se está abordando de una forma especial por la consejera de Fomento y de Vivienda. Lo acaba de comentar también el compañero de Ciudadanos. Justamente la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un nuevo plan de vivienda que se llama Plan Vive en Andalucía 2020-2030, una temporalidad de 10 años para este nuevo plan Vive en Andalucía. Tenemos que decir que Andalucía ha contado hasta ahora con un antiguo plan, un plan de vivienda que no ha dado los resultados que se esperaban, que las políticas de fomento al alquiler han supuesto muchísima espera por muchísimas familias, que no ha funcionado, que hasta el punto de que ha habido ayudas a inquilinos, a jóvenes inquilinos, ayudas al alquiler que han tardado hasta 2 años en llegar y que, por tanto, el nuevo Gobierno en la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un nuevo plan acorde pues, a las creencias y al funcionamiento que había habido anteriormente, poniendo en valor aquellas cosas que habían funcionado bien, por supuesto, y rectificando, mejorando aquellas cosas que no habían funcionado, que no se habían puesto en marcha y que al final actuaciones y dinero que no habían llegado directamente a sus destinatarios, a los jóvenes, a las familias desahuciadas, a las familias con pocos recursos, a las familias con numerosas, etcétera. Por lo tanto, este plan Vive en Andalucía, que ya se ha aprobado, lo que pretende es promover ciudades más humanas con una visión integral, sostenible y favorecer el derecho a una vivienda digna de todos los andaluces. Unas líneas de actuación, este plan Vive en Andalucía,
unas líneas de actuación muy concretas que se dividen en 4 apartados. El primero, un plan Primera Vivienda, destinada a crear 40.000 viviendas nuevas procedentes de rehabilitación y crear 20.000 viviendas para jóvenes en venta y en alquiler. Concretamente, viviendas de promoción pública en alquiler, viviendas de promoción autonómica y alquiler de vivienda con medidas para garantizar el acceso al alquiler accesible. Ese será el primer eje fundamental del Plan Vive en Andalucía. El segundo eje es el de rehabilitación de viviendas y renovación urbana. Para poner en marcha la rehabilitación de vivienda y la renovación urbana con ciudades más humanas, estamos hablando de rehabilitación del parque público de vivienda, estamos hablando de rehabilitación de conjuntos históricos, estamos hablando de la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico y estamos hablando de regeneración de espacios urbanos. Estamos hablando también de accesibilidad. ¿Cuántos bloques de vecinos, cuántas barriadas están todavía sin tener un ascensor para esas personas mayores que residen ahí desde hace tantos años y que todavía no tienen accesibilidad? Pues este plan Vive en Andalucía, al igual que lo hacía el anterior plan, que ya tenía un plan de rehabilitación para ayuda a los ascensores, continuará y mejorará las ayudas a la accesibilidad. ¿Puedo alargarme un poco más o continúo en el siguiente turno? Depende si cree que puede... Termino, si le Sí. parece, y después acorto mi segunda intervención. El tercer eje de este plan Vive en Andalucía está dedicado al plan Nadie sin Hogar, concretamente a viviendas de integración social para familias en zonas desfavorecidas, una erradicación del chabolismo, el Fondo Autonómico de Ayudas a los Desahucios para todas esas familias que tienen viviendas que van a ser desahuciadas, para que tengan ayudas directas y concretas a las familias que van a ser desahuciadas, y una bolsa de vivienda para los realojos y las emergencias. Y el último eje, el cuarto eje de este plan Vive en Andalucía, es un eje de I+D+I para crear programas de becas, de ayuda a premios de arquitectura, jornadas de formación y foros permanentes sobre la vivienda en Andalucía. Por lo tanto, decir que, como ya se ha comentado aquí, este nuevo plan está dotado con 800 millones de euros que se va a poner en marcha a partir de este próximo año 2020 y que generará aproximadamente unos 34.000 empleos. Creo que algo muy importante que tenemos que resaltar de este nuevo plan de vivienda que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía es que ha contado con la aportación de muchísimas entidades y asociaciones para que se pueda ver enriquecido este plan y todas las necesidades de todos los colectivos se vean reflejados. Y cito solo algunos de las personas o de las entidades que han participado, como el Gobierno central, corporaciones locales, promotoras públicas y privadas, entidades financieras, agentes de la propiedad, colegios profesionales, universidades, sindicatos, la Red de Lucha contra la Pobreza, asociaciones de consumidores como Facua, la CEA o la FEM. Por lo tanto, entendemos que este plan de vivienda que ha aprobado la Junta de Andalucía debe de tener una oportunidad porque es un nuevo eje, una nueva visión para mejorar la vivienda y la accesibilidad en Andalucía y que se pone en marcha, como decíamos, a partir del próximo año 2020. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Juana Montes. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser un poquito más escueta que la señora Izquierdo. No me voy a extender mucho porque realmente nosotros estamos en la línea de la moción que ha presentado Izquierda Unida y Podemos, porque la vivienda es un bien de primera necesidad
y que por lo tanto hay que adoptar ciertamente unas medidas que garanticen que todo el mundo tenga derecho a esa vivienda digna. Es una pena en un país en el que estamos, en un país donde la señora izquierda habla mucho también de humanidad, que habla más de la Junta de Andalucía, quizás que de lo que compete ahora mismo, que haya muchas viviendas y muchas personas que tienen viviendas desocupadas, que tienen viviendas vacías y que muchísimos días recibo a muchísima gente y no le alquilan las viviendas, no se la alquilan y tienen sus viviendas vacías. Y hay mucha gente aquí que tiene vivienda vacía. Entonces, cuando escucho lo de humana, lo de humanidad, la gente de Rota es solidaria, pero hay mucha gente que no es humana, ¿vale? Y no solo es responsable la administración, son responsables los vecinos, son responsables los ciudadanos, porque también pueden echar una mano a nuestra administración. Por lo tanto, la vivienda, como usted dice, tiene que cumplir una función social y que entendemos que a través de esta moción que habéis presentado se cumple esa función. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción y desde aquí incito a los ciudadanos, a aquellas personas que son solidarias, aquellas personas de Rota, aquellas personas que son humanas. No hablo de la Junta de Andalucía ni de lo que tiene la Junta de Andalucía, hablo de Rota, que tienen viviendas, que las tienen cerradas, que las tienen desocupadas, que por favor todo el mundo no destroza las casas, que ayuden a esas familias de las que hablan ustedes y le alquilen las viviendas y puedan meter a sus hijos ahí. Ya está, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del señor Moisés Rodríguez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Varias cositas. Lo primero, decir que, vale, a lo mejor hemos llegado un poquito tarde, aunque no creo que se han confundido. Nosotros queríamos declarar una situación especial y hacer una declaración institucional, sobre todo para instar a diferentes administraciones a que se pongan las pilas en materia de vivienda. Se la han puesto, según dicen ustedes. Lo que pasa es que yo he escuchado un discurso de... Ya eso ha sido ya lo que más ha animado al debate. He escuchado un discurso de 5 minutos hablando de que van a hacer 40.000 viviendas, 20.000 para jóvenes, van a rehabilitar las viviendas, el parque público. Y eso con 800 millones de euros, escuchado, ¿no? Me parece muy bien que hayan contado con... Estamos hablando, si... Claro, el plan puede ser buenísimo, el plan puede ser el mejor del mundo, pero si ustedes no lo dotan presupuestariamente, el plan es un mojón. Así de claro. Yo ojalá esta moción se quede como una simple declaración institucional y nada más que llegue al punto 1, como usted ha dicho, que yo no quiero intervenir el precio de la vivienda privada, no. Pero estoy sugiriendo que a lo mejor el Estado puede ser el mayor arrendador en nuestro Estado y evitar cierta especulación, por ejemplo, en el tema del alquiler y que sea el mismo Estado el que gestione las viviendas de alquiler como hacen en otros países de Europa. No es tan difícil, no estoy diciendo una locura, ni es cosa de esto de Venezuela, ni nada de eso. Después, si ustedes dicen que el punto 2, 3 y 4 han hecho un plan de vivienda magnífico para del 2020 a 2030 que va a solucionar problemas de vivienda y no va a hacer falta ni siquiera declarar la emergencia en materia de vivienda, fenomenal. Yo encantado de la vida. Ojalá lo que ha dicho la compañera, la vivienda, los compañeros, lo que estamos demandando, la vivienda sea un derecho de verdad y no sea un simple juguete de especulación para unos pocos. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente también, el plan VIVE, bueno, habrá que ver también si no se utiliza por parte de empresas privadas para volver a poner la burbuja inmobiliaria que nos llevó a la crisis, precisamente con la especulación, ¿no? Tomar con recelo en este sentido el plan VIVE, porque ya sabemos cómo el PP, Ciudadanos, la derecha en España, gestiona el tema inmobiliario, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en cuarentena por lo menos para ver cómo se desarrolla. Y en el sentido en que decía la delegada de vivienda, pues también
Vuelvo a pedir, ya que estamos hablando de vivienda, que se replantee la modificación de la ordenanza para demandantes de vivienda, el sorteo cada 5 años. Creo que se puede repensar, que puede perjudicar a muchos jóvenes que ahora mismo están estudiando o terminando sus estudios y que hasta dentro de 5 años, 6, 7 años no van a poder acceder a ese sorteo, y nos parece que es un error, y es verdad que esa solidaridad hace falta entre los ciudadanos de Rota, pero también vamos a poner los mecanismos un poquito más fáciles para nuestra juventud y la gente que necesita un alquiler social asequible. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. A ver, no sé el resultado que va a tener este plan. No tenemos la varita mágica para saber el resultado que va a tener este plan. Lo que sí que parece que estamos echando el agua antes de que esté el incendio. Del tirón estamos criticando a Ciudadanos, estamos criticando al Partido Popular, estamos criticando que si la vivienda pública, que si la privada, cuando todavía no hemos ni comenzado, ¿vale? Que sí que es verdad que hay una problemática, que es la vivienda. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿De dónde viene esa problemática? De 40 años atrás. Y, sin embargo, estamos aquí criticando al Gobierno de la Junta de Andalucía, al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, que acaba de sacar un plan de vivienda para los próximos 4 años y ya del tirón estamos poniendo el dedo en la llaga. En muchos aspectos estamos de acuerdo, como he dicho, en redactar un informe, en regular el plan de emergencia que no está regulado. Vamos a regularlo, vamos a redactar. En muchos puntos estamos de acuerdo. En otros es criticar por criticar cuando todavía no hay resultados. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Tiene la palabra. Sí, muy brevemente. Bueno, decir que referente al punto 1 que presenta la moción, nosotros no estamos de acuerdo desde el Partido Popular en el que se hagan medidas intervencionistas sobre la propiedad privada. Entendemos que la Administración tiene que actuar con recursos públicos con las viviendas públicas, pero lo que cada uno se haya ganado fruto de su esfuerzo y de su trabajo, ahí no creo que la Administración deba intervenir y deba de decir cómo lo tiene que gestionar o qué tiene que hacer con lo que cada uno ha querido o se ha trabajado para poder tener. Y después, referente al plan Vive en Andalucía, hemos comentado que venimos de un anterior plan de vivienda de la Junta de Andalucía que ha tenido sus luces y creo que también habrá tenido sus sombras, y que el nuevo Gobierno que está ha puesto en marcha un nuevo plan de vivienda con el que todas las corporaciones locales, todos los ayuntamientos, todas las delegadas de vivienda van a tener que trabajar. Son los ayuntamientos los que al final tenemos la competencia directa y el trato directo al ciudadano, y eso lo sabe la compañera Juanimonte. Por lo tanto, van a ser los ayuntamientos los que vayan viendo cuál es la eficacia o no de este nuevo plan que todavía no ha entrado. Por lo tanto, os invito a que le demos una oportunidad, a que incluso podamos sentarnos con la Junta de Andalucía, con la delegación provincial, que estoy a buen seguro que estará al servicio de todos los ayuntamientos para poder mejorar, para poder explicar y para poder poner todos los recursos a disposición de los ayuntamientos, facilitar el acceso a la vivienda, facilitar los trámites y trabajar conjuntamente porque las familias, no solo en Rota, sino en toda Andalucía, tengan una mayor accesibilidad a una vivienda digna, como lo recoge la Constitución. Por lo tanto, dándole una oportunidad a este plan que se va a poner en marcha, nuestro voto va a ser en contra de la moción presentada. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, por parte de los proponentes, ¿quieren cerrar las intervenciones? Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. Primero,
yo no en ningún momento he criticado el plan del PP. Yo no, al revés, yo he dicho que sí es magnífico, según lo que le he escuchado, es magnífico, es la panacea, según lo que he escuchado. Lo que estoy hablando es que las leyes o estos proyectos, si no se los dota de recursos, no valen para nada, por muy buenos que sean. Es lo que estoy diciendo. Después, estamos hablando por aclarar. El punto 1, lo he aclarado y me enteré de intervención. Están hablando de intervencionismo. Es que yo no he hablado en ningún momento de eso. Es más, lo he explicado y todo, que podía hacer el Estado mismo con todos los pisos de los fondos buitres que sean más vendidos. Por ejemplo, eso los podía recuperar el Estado y ponerlos en vivienda social. Por ejemplo, mira qué solución más fácil o más bonita para sacarle provecho a algo y que no sea las empresas privadas o los fondos buitres los que se benefician de estas cosas. Mira qué sencillo. Y eso no lo recoge, por ejemplo, el superplan que han hecho en la Junta de Andalucía. Ese superplan no lo ha hecho. Y estamos instando al Gobierno a que haga medidas de ese tipo, que intervenga de esa manera. No estamos hablando de que intervenga el precio de la vivienda privada. Pues, no hemos dicho en ningún momento eso. Si ustedes quieren votarla en contra por ese tipo de cosas, allá ustedes. Pero simplemente, como hemos expresado desde el principio, haciendo referencia al artículo 25 y al artículo 47, que sepa todo el mundo que hay problemas de vivienda en España, que se especula con la vivienda en España, que esa especulación hace que tengamos graves problemas de acceso a la vivienda, sobre todo las personas jóvenes, tanto de alquiler como de compra, y el que no vea eso es que está ciego, por muchos planes que ustedes digan. Nada, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, yo simplemente por completar un poco las cuestiones a nivel local, creo que hay también expectativas de hacer una buena política en los próximos años con respecto a inversiones y finalmente, como se ha planteado, ese nuevo plan de vivienda de la Junta pues se pone en marcha. Nosotros encantadísimos de poder ofrecer oportunidades que las va a haber, porque en breve tendremos la aprobación definitiva del Plan Especial del Centro Histórico, por ejemplo, donde hay precisamente parcelas que se pueden plantear para iniciativas que se han comentado. Nos vamos a plantear de una forma mucho más global, no solamente con respecto a la ordenanza de demandantes, sino en general un estudio más global con respecto a las ayudas en general en materia de vivienda, en esas cuestiones. Y sí, les adelanto que creo que debemos abrir el debate de la revisión parcial del plan general, probablemente en la zona del suelo urbano, porque hay distintas zonas, unidades que no se han terminado de desarrollar, que se han quedado paralizadas y que también creo que pueden generar oportunidades para que podamos resolver el problema de la vivienda en Rota, que es grave y que tenemos que atajar. Así que, bueno, les invitaremos, por supuesto, a participar, pero creo que esta moción viene a poner sobre la mesa un problema real y urgente a resolver con respecto a los ciudadanos en general, pero en Rota especialmente por muchas cuestiones, por falta de vivienda y sobre todo también por precios que, bueno, en muchas ocasiones son difíciles para muchas familias a la hora de acceder a las viviendas. ¿Votos a favor de la propuesta? 14 votos a favor. ¿En contra? 7 votos a favor. Digo, 7 votos en contra, perdón. Bien, se aprueba por mayoría. Punto número 8, urgencias. Hay una urgencia que va a explicar el señor secretario. Sí, la urgencia es una propuesta del señor alcalde que a instancias de él explico. Se trata de la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que se recibió el día 11 de noviembre del Consorcio de Residuos Sólidos, por el que desestimaban el recurso de reposición que en otro pleno el Ayuntamiento acordó interponer contra la decisión de separar al Ayuntamiento de Rota del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos.
Bien, explico cómo fue el proceso. En marzo se recibió un escrito del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos por el que instaban al Ayuntamiento de Rota a manifestar su voluntad de seguir perteneciendo o no al consorcio, y indicaba en ese escrito que en caso de no contestar entendían de forma implícita que la voluntad era de no continuar. Bien, se remitió un escrito al consorcio firmado por el alcalde manifestando la voluntad de seguir perteneciendo al consorcio. Se remitió en plazo y bueno, la sorpresa del ayuntamiento fue tener noticia por el boletín oficial, me parece, de la Junta de Andalucía, eso es, sí, del acuerdo que había adoptado la Junta General del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, por el que acordaba la separación del Ayuntamiento de Rota del consorcio. Bien, contra ese escrito, contra ese acuerdo, previo informe de esta Secretaría, se acordó en este pleno presentar recurso de reposición en base a dos argumentos. Uno, el Ayuntamiento de Rota, conforme al procedimiento que el consorcio había decidido seguir, había manifestado su voluntad expresa de seguir perteneciendo al consorcio, y dos, el acuerdo de separación era nulo de pleno derecho porque no se atenía al procedimiento establecido, que es el previsto en los estatutos del consorcio para acordar la separación, procedimiento que no es otro que la manifestación de voluntad de cualquiera de sus miembros de separarse del consorcio y, acto seguido, proceder al acuerdo de separación, estableciendo la correspondiente cuota y demás. Bien, el ayuntamiento entendió que con eso quedaría resuelto el tema. Sin embargo, de nuevo, sorprendentemente, hemos recibido este escrito en el que desestiman el recurso de reposición. Y bueno, pues esta Secretaría, como paso previo a la interposición de la demanda, ha hecho un informe muy breve para no pisar el terreno a la compañera de los servicios jurídicos, que es la que preparará en su momento la demanda contencioso-administrativa. Un escrito, un informe en el que expongo que hay argumentos suficientes para considerar que el acuerdo de desestimación del recurso de reposición vulnera la ley y, por lo tanto, existen motivos suficientes para interponer el recurso. Motivos que voy a exponer, como digo, muy brevemente para no pisar el terreno a la compañera. Bien, los motivos por los que desestiman el recurso son varios. Primero de ellos, falta de legitimación del ayuntamiento como miembro de órgano colegiado. No es cierto, la tiene, ostenta claramente un interés legítimo, interés que es obvio que existe. Por lo tanto, sí existe esa legitimación que el consorcio dice que no tenemos para interponer el recurso. Dicen también que el escrito remitido por el alcalde adolece de falta de fundamentación y debería haber sido aprobado por el Pleno. Bien, un escrito de ese tipo no necesita fundamentación y no era necesario pronunciamiento del Pleno porque era una simple manifestación de voluntad, no era una decisión sobre adherirnos o dejar de pertenecer al consorcio. En tercer lugar, la decisión de separar al Ayuntamiento de Rota del consorcio tras su causa en que no vierte sus residuos en Miramundo, sino en las Calandrias. Eso no es causa suficiente, puesto que la única causa legalmente posible para separar a Rota del consorcio es que éste, como ya dijimos en el recurso de reposición, haya manifestado expresamente su decisión de separarse. Y, finalmente, que el acuerdo impugnado no es nulo de pleno derecho. Y entiendo que sí que lo es por los motivos que expuse en el informe que sirvió de fundamento al recurso de reposición. Bien, muchas gracias. En primer lugar, hay que votar la urgencia. La urgencia vendría motivada por el plazo que tenemos, claro, para interponer el recurso, que es ya en el mes de enero. Bien, ¿votos a favor de la urgencia?
21 votos a favor. Con respecto al contenido, ¿alguna intervención, alguna aclaración? ¿Se entiende explicado por el señor secretario? ¿Quiere intervenir? Tiene la palabra la señora auxiliar de izquierda. Sí, muchas gracias. Bueno, a pesar de que se han incorporado algunos el informe del secretario, que lo hemos estado intentando ver hasta última hora, que sabemos que ha estado hasta el final, pero que nos parece correcto, además tiene su posicionamiento y el criterio, y por lo tanto nosotros estamos a favor de interponer este contencioso, pero nos gustaría que se nos dieran algunas explicaciones, porque al conocer el acta de la sesión, concretamente del consorcio, el acta de la sesión concretamente del 11 de noviembre del 2019, leyéndola detenidamente, que hemos tenido acceso hace unos minutos, nos resulta curioso una de las partes de este acta en el que dice, en primer lugar, dice que en la sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019 por la Junta General del Consorcio, se acordó requerir al Ayuntamiento de Rota para que manifestase su voluntad de continuar formando parte del consorcio. El acuerdo alcanzado, según consta en acta, cuenta con el voto a favor del propio Ayuntamiento de Rota, que había delegado el voto en el presidente. Primero, saber por qué el Ayuntamiento de Rota no se personó en esta convocatoria, sabiendo que se celebraba en esta convocatoria un asunto tan importante como era requerirle la voluntad de continuar o no al frente del mismo. Y después también queremos saber por qué, una vez que se tiene por no presentado el escrito, se acuerda en sesión de fecha 17 de mayo del presente año, una semana antes de las elecciones municipales, la separación definitiva del ayuntamiento del consorcio. Y dice a continuación el acta: a esta sesión no asiste la recurrente, a pesar de conocer el orden del día y en el mismo constar que se iba a acordar sobre la separación y fijación de la cuota de separación. Queremos saber con qué motivo no se presentó ningún responsable a esta sesión del consorcio en el que se decidía algo tan importante como la separación o no. Y, como decíamos, sabemos tanto vosotros como nosotros desde el Partido Popular que es interesante seguir en el consorcio de gestión de residuos, pero entendemos que, según dice aquí en las actas, ha habido dejadez por parte del Gobierno municipal de la anterior legislatura. Queríamos saber si podían darnos alguna explicación al respecto. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Manrique. Sí, vamos a ver. Bueno, yo creo que la pregunta es un poco para los ciudadanos, porque usted la sabe perfectamente. Entiendo que esa pregunta es una pregunta que quiere usted aquí hacer pública. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, yo la explico. Nosotros pertenecemos al consorcio, pero realmente no hacemos uso del consorcio, no hacemos uso de la planta. No es una decisión que adoptara ni el Gobierno actual ni el Gobierno anterior de PSOE Izquierda Unida, sino que era una decisión que venía ya de años atrás. Es decir, nosotros estamos depositando la basura en la planta propiedad de Jerez, Las Calandrias, porque económicamente es más interesante para los intereses municipales. La trayectoria, los desplazamientos son más cercanos y, por lo tanto, hay un interés que ya se puso de manifiesto por gobiernos anteriores